tema de conversación, Felipe, durante todo el fin de semana ha sido Iván Velásquez. Su nombre, su cargo y sus antecedentes son el motivo de las tendencias a esta hora en Colombia. El nombre es Iván Velásquez, el cargo es ministro de Defensa, y Guatemala su antecedente, tal vez el último, en donde él estuvo trabajando en una misión de Naciones Unidas en el tema anticorrupción, termina metiendo al presidente y a su familia y lo sacan de Guatemala. Y es muy ruidoso el nombre de Iván Velásquez porque lo defiende el petrismo, lo atacan muy duramente esta mañana el uribismo al doctor Iván Velásquez, que solo ha emitido un trino ayer pasado el mediodía diciendo que no habrá persecución, pero tampoco habrá encubrimiento en su gestión. Habla de magnanimidad al frente de las fuerzas militares. Pues Néstor, si usted revisa la hoja de vida del nuevo ministro de Defensa, sin lugar a dudas, pues es intachable su labor como magistrado auxiliar de la Corte en el tema de parapolítica, el tema de Guatemala, ha sido catedrático universitario, fue procurador en la época de Pablo Escobar, en fin, tiene una hoja de vida intachable, pero por supuesto, pues es enemigo, acuérdese, desde la universidad acérrimo del expresidente Uribe. Eso no sé qué quiere decir hoy en la práctica. Estaba precisamente sobre este tema, Néstor, leyendo una crónica, un artículo que trae un periodista bastante importante del país de España, ¿no? Que se llama Jacobo García, que parece que lo ha entrevistado en varias oportunidades por lo que dice, pero hay una frase que a mí me produce un poco de desazón y no sé cómo interpretarla. A ver, ¿usted qué opina? ¿Una frase de quién? De este periodista, que lo conoce muy bien y hace un semblante, una semblanza. Una semblanza de Iván Velásquez bastante buena por lo demás, ¿no? Se ve que lo ha entrevistado en varias oportunidades porque además lo dice. Pero ¿cuál esta es la frase que a usted le llama la atención? Mire, esta frase me llama mucho la atención. Dice: solo quien ha pasado por todo eso, y está hablando de todo el tema pues de la paramilitarismo y de Guatemala, etcétera, puede regresar a los 67 años al frente del Ministerio de Defensa, el puesto más crucial en la era de Petro. Y esta es la frase, Néstor. Desde el 7 de agosto, este juez de pelo cano con aires de catedrático, al que se le fue la voz dando clase, será el nuevo ministro de Defensa y el hombre, comillas, el hombre encargado por el presidente Gustavo Petro de desmontar uno de los ejércitos más poderosos de América Latina. ¿Usted cómo interpreta eso? Pues Felipe, honestamente, no creo que el doctor Iván Velásquez llegue al Ministerio de Defensa con el propósito de desmontar el ejército de Colombia. Es decir, creo, él ha sido muy crítico de algunas actuaciones, de temas de derechos humanos, por supuesto. Es partidario del traslado de la Policía Nacional, sacarlo del Ministerio de Defensa y llevarlo al Ministerio del Interior. Pero de ahí a desmontar el ejército de Colombia, Felipe, creo que hay un trecho muy grande. Sí, pues eso a nadie se le ha ocurrido, ni nadie lo ha pensado, tal vez solo el periodista, que probablemente no quiso ni siquiera decirlo, seguramente incurrió en un error en la redacción para señalar que efectivamente van a haber algunos cambios y cambios profundos con el nombramiento del doctor Iván Velásquez, porque lo primero que yo pensé cuando oí el nombre del doctor Iván Velásquez es que Petro le estaba respondiendo a los que todos los días le preguntaban desde cuando salió elegido si ese era el cambio. Todos los días decían, ¿y es que es el cambio? Y para eso fue que lo eligieron y ese fue el cambio que prometió. Y pues bueno, no, el cambio sí va a haber, bueno, malo, regular o malo, le gustará a unos o le gustará a otros, pero Petro llegó para gobernar y para hacer unas cosas que él viene pues proponiendo desde hace décadas. Unas de ellas relacionadas con el tema de defensa y seguridad, que claro, con el doctor Velásquez hay dos pues que son clarísimas. No hay que darle mandato al doctor Velásquez para saber que si lo nombran ministro de Defensa es para decirle, oiga, esas dos cosas que usted sabe hacer, hágalas allá. ¿Que son cuáles? Una, atacar la corrupción, y dos,
pues imponer una visión relacionada con la actuación de la fuerza pública y los derechos humanos. En relación con la primera, yo creo que, en ambos temas, en Colombia ha habido hasta ahora una especie de protección de la fuerza pública relacionada con el conflicto armado, dado que esos señores nos están defendiendo y pues dan la vida por nosotros, etcétera, pues nos hemos dedicado a llamarlos héroes y a que cada vez que alguien trata de hacer una denuncia, decir que cómo así, que es que están generalizando y que son enemigos de la patria y que lo que son es terroristas y tal. Ha habido una protección social, si quieren, ni siquiera solo institucional, porque efectivamente la fuerza pública de Colombia es una fuerza querida por la mayoría de los ciudadanos de este país. Entonces ha habido una especie de protección social para que esos dos fenómenos no se investiguen y no se castiguen al interior de la fuerza pública. Y a mí me parece que ese es el gran desafío del doctor Velázquez. Porque evidentemente en materia de corrupción... Así, Héctor, dicho así, suena como si aquí hubiera habido un encubrimiento histórico con la corrupción. No, sin duda, Néstor. Y un encubrimiento de todos los gobiernos, dice usted. Sin duda, claro que sí. Por la razón que le acabo de explicar, ¿no? Y le digo incluso social. Y le digo incluso social. Hace parte del mito de que tenemos unas fuerzas militares llenas de corrupción. ¿Y dónde está la corrupción? Le dije ¿Quién ha investigado la corrupción? ¿Quién es el general corrupto? Es decir, creo, como usted, que claro que hay corrupción, pero digo, fuera de suponerlo, alguien de cualquier sector político nos ha dicho, es que aquí en este contrato, es que aquí en esto... No, pero sí hay investigaciones, sí, Néstor, hay muchas investigaciones. Yo sé, hay centenares de casos, Néstor. Y centenares de casos y miles que no han salido a la luz pública por esa razón de protección que le digo. De que hay corrupción. Lo que dudo es que toda la gente que ha pasado por el Ministerio de Defensa participe en un plan. Pero es que ahí es donde viene el problema de la corrupción. Ahí es donde viene el problema, que todo se vuelve general. No, pues en los falsos positivos también hubo corrupción. No, pues claro que no. Pero ese es otro tema, falsos positivos y corrupción. Son Néstor, dos vías, por una cosa muy... dos caminos paralelos, Néstor, pero son diferentes caminos, Aurelio. Por una cosa muy sencilla. Es que una fuerza pública que ha estado comprometida en 6.402 falsos positivos y salpicada por escándalos de corrupción, no puede tener un correctivo diferente que nombrar un ministro como Velázquez. A mí me parece que el nombramiento es casi obvio. Y después del comportamiento en el paro nacional, pues ni hablemos. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es ya montarse en el potro de que ese va a ser el cambio. No, es que aquí lo que va a haber es un ministro que entra con esos pergaminos, llamémoslo así, pero vamos a ver qué pasa frente a lo que tiene que enfrentar. Es decir, una cosa es el nombramiento y otra cosa es la eficacia frente a los correctivos necesarios. Ahora bien, las críticas altisonantes y casi estridentes... ¿Cuál es su hipótesis? ¿A qué llega? A ver, les pregunto, ¿a qué llega Iván Velázquez al Ministerio de Defensa? Porque estoy oyendo aquí la teoría de Héctor, que es el tema de la corrupción, la teoría suya, que es el tema de los falsos positivos. Cada uno tiene una teoría diferente, como si hubiera un mandato diferente, dependiendo de Néstor, la aproximación yo le dije dos política. Cosas. Yo le dije dos cosas, la corrupción y los derechos humanos, en lo cual también tenemos, por supuesto, una debilidad enorme, porque cada vez que hay abuso de un agente de la fuerza pública en relación con el uso de la fuerza o hechos de violación de derechos humanos, se genera se activa ese mecanismo protector de la fuerza pública que hemos tenido en Colombia. Aquí, entonces, un policía saca un revólver en medio de una protesta social, lo usa mal, mata a un joven, y cuando uno dice que eso es un abuso, entonces lo tildan de terrorista y no generalice, y es que la fuerza pública son nuestros héroes, y es que el señor también le había tirado una piedra y tal. Hay un mecanismo, le insisto, Néstor, no solo de los gobiernos, y no es una cosa, digamos, yo ni siquiera creo que es hecha con mala intención. Me parece que ha sido un fenómeno social producto del conflicto armado. Claro que un país que ha tenido que soportar tanta barbaridad de tantas personas, pues evidentemente trata de protegerse de alguna manera, y entonces pues le ha flexibilizado los límites a la fuerza pública, y eso ha sido un desastre. Y yo creo que llegó el momento de cambiar. Yo no creo que haya sido... Lo que pasa es que el énfasis en derechos humanos y corrupción
daría la impresión de que tenemos unas fuerzas militares llenas de corruptos y llenas de violadores de derechos humanos, ¿no? Pero además sin reconocer que se María hicieron en Consuelo. el pasado muchísimas jornadas contra esta corrupción. Recuerde cuando Marta Lucía Ramírez fue ministra de Defensa precisamente para evitar y para prevenir estas prácticas de las que se hablaba pero que nadie había aprobado. Se centralizaron las compras del sector defensa y hubo muchas reformas internas de lo administrativo. Es que Marta Ramírez fue en el siglo pasado, María Consuelo. Pero no reconocerlo, fue en el año 2002. Eso es otra historia. No, pero fue en el año 2002. Y no reconocerlo también es como pensar que se va a iniciar un trabajo de adanismo y de que el mundo se creó y que tampoco es justo. Pero lo que sí creo yo es que esa tradición de la que hablaba Héctor no tiene que ver con ser indulgentes con las fuerzas militares y de policía, sino con haber unido el frente interno en contra del terrorismo. Y eso fue lo que quiso enarbolar Álvaro Uribe cuando empezó a mostrar a los soldados, a los policías como héroes de la patria, para que la gente se sintiera rodeara de una manera favorable a las fuerzas militares. Pero mire, yo sí creo... Mire, María Consuelo, que hay dos miradas. La suya, la de que los soldados y los militares y los policías son héroes de la patria. ¿Cierto que pero además anónimos, casi que no se habla de sus nombres cuando se dice cayó un policía, cayó un soldado, ni siquiera los reconocen por su nombre de pila, o sea, ya se volvieron una estadística o se habían vuelto una estadística en el paisaje de la violencia colombiana y eso es totalmente lamentable, son familias enteras que se sacrifican para garantizar el orden público, para garantizar ¿cuál es? Claro. la lucha contra el delito. Le voy a recordar un trino de Gustavo Petro, Héctor, que seguramente usted comparte. Escribió Petro hace meses, no hace poco, mientras los soldados son asesinados por el Clan del Golfo, algunos de los generales están en la nómina del clan. La cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico. Yo no lo comparto, lo comparte la fiscalía. Ese trino fue el que desató la polémica con el general Zapatero. Claro. No, y yo no lo comparto, lo comparte la fiscalía, que la fiscalía fue la que dijo en un informe que presentó una emisora que se llama Blue Radio, en la que se señalaba que nada menos que un general de apellido Barrero, general Leonardo Barrero, que había sido comandante de las fuerzas militares de Colombia, estaba en la nómina del Clan del Golfo. Héctor, sí, nada menos, o sea, eso no lo digo yo, ni lo dice Petro, Héctor, lo dice la fiscalía. Eso es cierto. Lo que es injusto es el plural. Y la generalización. ¿Es que usted cree que es el único? Los generales están en la nómina. ¿Es que usted cree que es el único? ¿Es que usted cree que es el único? No, yo creo que es posible. No es el único. Pero además es raro. Héctor, es posible que haya más generales y coroneles. Pero de ahí pero tratar de... Aquí está ocurriendo exactamente lo que yo describí. Se genera inmediatamente un mecanismo, se activa de buena fe, insisto, no me parece mal, se activa un mecanismo protector de la fuerza pública por una razón. Pero perdóname, digo una frasecita, María Consuelo, por una razón, porque seguimos en guerra, seguimos metidos en el lenguaje de que hay un enemigo interno y que esas fuerzas armadas lo que nos están es impidiendo que ese comunismo internacional nos invada. Mataron a 10 soldados y policías este fin de semana. Pero esos son actos delincuenciales, no guerra. Yo veo muy difícil poder garantizar la moral de la tropa con un líder que en vez de defenderlos y de estar de su lado, sin perjuicio de depuraciones y de controles administrativos, lo que está abiertamente y en todo su historial como el nuevo ministro de Defensa es atacando la fuerza pública y la policía y diciendo que no son profesionales y que no están capacitados, como lo dijo en ese trino, y qué pasó con el ejército más profesional capacitado y de los numerosos de América Latina, o sea, cuestionando permanentemente. Yo sí creo que este es un nombramiento duro para los soldados y los policías de Colombia, durísimo, así como el de Carolina Corcho es un nombramiento duro contra todo el personal de la salud de Colombia. O para la CPS, por lo menos. Para los actores de la salud. Yo sí creo que son nombramientos muy duros. Escucho opiniones sobre el nuevo ministro de Defensa, que claro que genera diferentes interpretaciones. La cuenta es Blue Radio Co. Si usted quiere opinar, aquí leo opiniones. Mi cuenta, Néstor Morales, para quienes quieran hablar del mensaje que envía Petro
nombrando a Iván Velásquez como ministro de Defensa. ¿Qué me iba a decir, Felipe? No, iba a hablar Álvaro, pero a mí me parece que, hombre, esto no tiene nada, este tipo de nombramientos como el doctor Velásquez, yo no tengo nada contra él personalmente, pues aparte de que me parece que ha hecho una buena labor en su vida profesional, pero sí es un mensaje como de revancha, Néstor. Esto digamos, esto no tiene relación con esa política del amor, con el pacto social, con vivir en paz. Esto es un mensaje contundente contra alguien y específicamente contra pues Uribe y sus seguidores. No se equivoquen en eso. Me dicen aquí algunas personas que el objetivo de Velásquez será el tema de la relación entre Álvaro Uribe y los falsos positivos. Puede ser. Porque ese es un tema judicial hoy por hoy, Néstor, que no tiene nada que ver con el Ministerio de Defensa. Pero él es muy cercano a los magistrados. Primero no es cercano, tanto que ni siquiera lo quisieron nombrar magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Él se postuló para ser magistrado de la Corte Suprema y no lo eligieron. Entonces, pues no es que sea cercano. El tema de los problemas judiciales que eventualmente pudieran derivar para Álvaro Uribe por cualquiera conducta que hubiera incurrido a lo largo de su vida pública, no tiene nada que ver con el ministro de Defensa. Entendería que lo dijeran eventualmente si nombran un fiscal al cual le puedan poner ese mote, pero claro que es que banalizamos mucho la palabra de enemigo de Uribe. No, Iván Velásquez no es ningún enemigo de Uribe. Iván Velásquez es un contradictor seguramente político, puesto en una posición ideológica distinta de Álvaro Uribe, y ha cuestionado conductas de Álvaro Uribe, lo cual no quiere decir que sea enemigo. Héctor, si yo creo que una persona actúa indebidamente y lo señalo... Pero está claramente matriculado en el antiuribismo. Le leo dos mensajes. Sí, pero enemigo no. Es que es para que no analicemos la palabra, porque enemigo es que si lo ve en la esquina por ahí le pega un disparo. Eso sería criminal, no enemigo. Sí, es que es pero es que eso es lo que hacen los enemigos.